Bueno, mientras esperamos que se comience este acto, les contamos que Anas Kassib es ferroviario, un trabajador ferroviario, dirigente sindical y referente de la organización trotskista. Está siendo juzgado en Francia por el delito de apología al terrorismo, por su apoyo a Palestina y por sus declaraciones luego del 7 de octubre de 2023. La acusación sostiene que algunos de sus mensajes podrían interpretarse como una justificación de acciones consideradas terroristas por las autoridades francesas, y por ese motivo el Estado francés hoy está llevando adelante un juicio contra él como un luchador que se opone al genocidio en Gaza, que se opone al accionar del Estado de Israel. Nos hemos acercado acá. Vamos a escuchar el comienzo del acto. Saben, y si no saben, le contamos ahora. Nuestra compañera Miriam Bregman está en este momento en Francia. Se fue hasta allá para apoyar la lucha por la absolución de dos compañeros, entre otros, Anas Kassib, de nuestro grupo hermano del PTS, Revolución Permanente, el principal referente, quien está siendo llevado a juicio para condenarlo por presunto terrorismo, por apoyar la lucha del pueblo palestino y por denunciar el genocidio en Gaza. Es por eso que estamos acá, todos y todas, exigiendo acá desde Buenos Aires su absolución. Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Yara Salerno, quien estuvo presente y fue parte de la flotilla a Gaza. ¡Vamos! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Compañeros, compañeras, bueno, como decía Guillo, este 25 de junio nuestro compañero Anas Kassib, dirigente ferroviario, va a ser juzgado por apología al terrorismo en Francia. Esto es solo por haber expresado su solidaridad con el pueblo palestino, por haber expresado su solidaridad con Gaza. Entonces me pregunto, ¿por qué un Estado europeo puede perseguir a quienes se solidarizan con el pueblo palestino? Quienes se solidarizan contra un genocidio que ya se cobró más de 75.000 vidas, que eso son las cifras oficiales, son muchas más que esas. Que desde el momento en que se decretó el alto el fuego hasta acá, Israel ya asesinó a más de otros 1.000 palestinos y palestinas, que hasta también ahora amenazan y que aunque van a avanzar en Gaza, ocupando más del 75% del territorio, un territorio devastado, que tiene miles de desplazados. Entonces, ¿cómo no solidarizarse con esa causa? Será entonces que los gobiernos europeos actúan en complicidad, que Israel no actúa solo, que actúa por supuesto de la mano de Trump, del imperialismo yanqui, pero también con absoluta complicidad de los gobiernos europeos. Me tocó verlo en pequeña escala, pero me tocó verlo cuando Israel secuestró los barcos que navegaban en la Global Smooth Flotilla hace pocos meses. En ese momento fueron los gobiernos europeos los que miraron para otro lado, los que actuaron directamente de la mano con Israel para secuestrar esos barcos, para secuestrar a nuestros compañeros que sufrieron torturas, que sufrieron distintos tipos de vejaciones y que fueron finalmente liberados porque nos movilizamos en todos lados, porque hubo una exigencia internacional muy fuerte para que cada uno de nuestros compañeros estén liberados, y todavía hoy están secuestrados Lucas y Paula, dos compañeros que iban en el convoy terrestre y que están secuestrados en Libia del Este. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Entonces, compañeros y compañeras, me parece que el caso de Anas Kassib es una muestra de lo que puede hacer Israel, de lo que puede hacer el imperialismo si lo dejamos avanzar. Tenemos la responsabilidad de seguir movilizando, de seguir peleando junto con el pueblo palestino para que Palestina se libre, porque si triunfa el pueblo palestino, van a triunfar todos los pueblos oprimidos del mundo. Escuchábamos a Yara Salerno, que es médica y que es militante también del PTS. Gracias, Yara. Que hace pocas semanas estuvo en la Global el juicio a Anas Kassib y a otros compañeros es este jueves. La justicia imperialista francesa ya condenó a otros activistas por el mismo caso, por haber dicho fuera y abajo el genocidio en Gaza. Los condenaron por presunto terrorismo. Ahora le invitamos a
a hacer uso de la palabra el compañero Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista. Bueno, compañeras, compañeros, nos han invitado a este acto de los compañeras y compañeros de PTS, con todo gusto, en nombre de Izquierda Socialista, para solidarizarnos en una campaña internacionalista de repudio, como venimos haciendo, contra el juicio imperialista contra el compañero Anas Kassib, compañero vocero de la Revolución Permanente, compañero de PTS, su organización hermana. Y cómo no estar solidarios por este caso tremendo, delito de odio, de persecución siniestra contra aquellos que levantan la voz por el pueblo palestino y condenando al sionismo israelí. Por eso estamos orgullosos también que en unidad hayamos sido los 4 partidos del Frente de Izquierda Unidad parte de esa nueva versión de la Flotilla Global Sumut 2026, condenando por tierra y por mar y por tierra, como se vino haciendo el año pasado, al sionismo israelí y a sus cómplices. De manera que seguimos adelante, entonces no nos van a hacer callar, plena solidaridad con el compañero Anas y seguir diciendo Palestina libre del río al mar. Felicitaciones, compañeros, por este acto, todo nuestro apoyo, Izquierda Socialista. Muchísimas gracias. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Escuchábamos a Juan Carlos Giordano. Y recordamos, compañeras, compañeros, que acá en la Argentina también hemos tenido causas y acusaciones contra distintos dirigentes, como los compañeros Alejandro Bodart, que ha sido absuelto, y la compañera Vanina Biasi, que en este momento se ha elevado a juicio su causa por haber defendido los derechos del pueblo palestino contra el genocidio. Así que también exigimos la absolución acá de la compañera Vanina Biasi e invitamos ahora al compañero Pablo Gianchiello a hacer uso de la palabra del Partido Obrero. Buenas noches, compañeras y compañeros. Obviamente, ante la invitación de poder dirigir la palabra, nuestra solidaridad de parte del Partido Obrero, a Anas Kassib, a los compañeros que están enfrentando, el compañero que está enfrentando esta persecución por parte del Estado francés y más en general por parte del sionismo, teníamos que hacernos presentes y dar nuestro mensaje de solidaridad. Como se decía recién, el sionismo cuenta con la complicidad del imperialismo mundial, del imperialismo europeo, del imperialismo norteamericano, por más que ahora entren en una crisis como consecuencia de las tensiones que se desenvuelven en el Medio Oriente y como consecuencia de la derrota que está sufriendo el imperialismo en Irán, que es un punto de inflexión muy importante, porque el imperialismo está sufriendo una derrota y está demostrando a los pueblos del mundo que es falso ese discurso desmoralizante, que no se puede derrotar al imperialismo. Está sufriendo una derrota y un revés, y esto también pone en cuestión el futuro del Estado de Israel. Así que nuestra solidaridad para el compañero Anas, nuestra solidaridad para el pueblo palestino, que como se decía recién, desde aquel fraudulento acuerdo de paz, ya son más de 1000 los compañeros gazatíes que han sido masacrados por el Estado sionista. El 63% del Estado gazatí o del territorio gazatí sigue siendo ocupado por el Estado de Israel. Continúa un bloqueo genocida, no nos han dejado pasar a Yara, a Ezequiel de Izquierda Socialista, a la compañía Celeste Fierro del MST, a mí que fuimos parte de la Flotilla Global Sumut, hemos sido bloqueados justamente por el Estado europeo, en particular por el Estado griego que nos bloqueó para que no pudiéramos llegar a Gaza. La complicidad con el sionismo total de parte de los Estados europeos. Pero los pueblos del mundo se están levantando y el factor de solidaridad con el pueblo gazatí, con el pueblo palestino, es un factor de crisis política para los gobiernos europeos y también para el gobierno norteamericano. Así que, compañeras y compañeros, viva la lucha del pueblo palestino, absolución de Anas Kassib, de todos los compañeros procesados, de Vanina Biasi, y viva la lucha del pueblo palestino. ¡Viva! Y para cerrar, compañeros, compañeras,
le damos la palabra al compañero Nicolás del Caño. Gracias, compañeras, compañeros. Estamos aquí haciendo este acto por la absolución de nuestros compañeros de Revolución Permanente, del compañero Philippe y del compañero Anas Kassib, vocero de nuestra corriente hermana Revolución Permanente en Francia. Esta persecución del Estado imperialista francés es parte de la persecución en distintos países a todo ese gran movimiento que a nivel internacional se levantó para denunciar un genocidio. A millones y millones en el mundo que se movilizaron para denunciar ese genocidio y pusieron en evidencia al Estado genocida de Israel, a Estados Unidos, a Trump, a los imperialismos europeos, a los Milei, uno de los principales aliados y aplaudidores del genocida Netanyahu. Por eso, esta persecución, como también aquí la sufrieron los compañeros del Frente de Izquierda, Alejandro Bodar, Vanina Biasi, también nuestro compañero Federico Puy, perseguido en la ciudad de Buenos Aires por alzar la voz en la escuela contra el genocidio palestino, es justamente el intento de ir contra ese gran movimiento. Pero fíjense que no solamente los puso en crisis ese movimiento, sino que también ahora Estados Unidos ha tenido una derrota estratégica en la guerra de Irán. Y eso obviamente tiene que alentarnos en todo el mundo a los pueblos oprimidos, como también al pueblo boliviano. Por eso venimos de la Embajada de Bolivia, porque son un gran ejemplo para toda América Latina, porque están enfrentando los planes de Trump, de la ultraderecha, como se debe hacer, con una enorme rebelión popular. Y por eso también tenemos este silencio mediático en la Argentina, porque no quieren que se vea el ejemplo del pueblo boliviano aquí en la Argentina, que enfrentamos a Milei. Por eso, compañeras y compañeros, queríamos hacer este acto. Este 25, el día jueves, comienza este infame juicio contra nuestro compañero Anas Kassib. Los terroristas son ellos. Ha estado nuestra compañera Miriam Bregman estos días. El otro día se hizo un acto muy importante en Saint-Denis con más de mil personas. Hay un gran movimiento también de apoyo hacia ANAF y hacia todas las personas que son perseguidas, dirigentes que son perseguidos en Francia por el Estado imperialista, por haber alzado la voz y denunciar el genocidio en Palestina. Así que desde acá, desde Argentina, queríamos hacer este acto y decir bien fuerte: absolución ya de Anas Kassib, Palestina libre. Compañeras, compañeros, demos la vuelta así. Bueno, escuchábamos a Nicolás del Caño, mirando para allá, con los diputado carteles mirando para allá, nacional así tenemos el PTS, obelisco atrás. quien ligaba la pelea que recorre a las distintas luchas que hay contra el imperialismo en el mundo, como lo es la lucha del pueblo boliviano contra los planes de ajuste y el saqueo imperialista en la región, como lo es también la pelea contra el genocidio en Gaza y contra los planes de Israel y Donald Trump en Medio Oriente. De ahí la importancia de estos actos internacionalistas y del apoyo y la solidaridad entre los pueblos del mundo. Palestina vencerá desde el río. Gracias, compañeros, nos vemos en la lucha.
Suerte con eso. Bueno, vamos a cerrar esta transmisión de La Izquierda Diario. Les contamos que más temprano estuvimos en una marcha en solidaridad con la rebelión boliviana y contra el estado de excepción dictado por Rodrigo Paz. Esta marcha fue desde el Obelisco hasta la Embajada de Bolivia, donde hablaron distintos oradores expresando su apoyo al pueblo boliviano y rechazando y exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz. Luego volvimos hacia el Obelisco, donde se realizó este pequeño acto en apoyo a Anas Kassib, obrero ferroviario y militante trotskista, que se encuentra en juicio por parte del Estado francés, que lo acusa de apología al terrorismo por defender o por ir en contra del genocidio en Gaza. Y bueno, desde ya les pedimos que por favor puedan suscribirse a la comunidad para poder aportar económicamente a este proyecto y para poder seguir con todas estas coberturas. Lo pueden hacer desde laizquierdadio.com/socios y los invitamos a seguir toda la cobertura de lo que está pasando en Bolivia a través de nuestro portal web, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de